Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gerardo Cabrera, periodista. Y bueno, estoy aprovechando estos momentos libres un poquito para comentarles eh, algunos libros que he estado leyendo en el último mes, bueno, básicamente en diciembre, y que son estos libros que están por aquí, creo que los ven. Pero quería comentarles un poco porque, bueno, los he leído durante mis viajes, no sé, por Piura, por Montero, por Ayabaca, donde he podido, o aquí viajes en Lima, pero que me han interesado mucho y que abarcan literatura, historia, lingüística, y que se los recomiendo también y quiero comentarlos, ¿no? En realidad, bueno, la primera novela que está aquí de manera aleatoria es esta novela de Mario Vargas Llosa, la última novela que se llama Le dedico mi silencio. En realidad la estoy releyendo, ya la leí una vez y me parece una novela muy bonita, muy, muy accesible para muchos públicos, o sea, puede leerla cualquiera en realidad. Y bueno, está muy basada en la época de la música criolla, ¿no? Del siglo, de la mitad del siglo, bueno, de casi todo el siglo XX, ¿no? Un poquito contando la historia de un músico, y bueno, no les quiero spoilear, pero en realidad está muy buena, ¿no? Aquí, como dice un poquito en la parte trasera, dice, la historia de Lalo Molfino era tan compleja y misteriosa que quizás tendría que mezclar esos retazos de vida con huesos de algún animal andino. una, una cosa muy interesante porque aquí dice, Toño Espilcueta para sus días entre el trabajo, perdón, Toño Espilcueta pasa sus días entre el trabajo, su familia y su gran pasión, la música criolla. Bueno, por ahí va la novela. Está muy buena, en realidad a mí me gusta y la recomiendo. Creo que está un poco cara todavía en las librerías, pero bueno, pueden prestarle a un amigo o incluso yo puedo hacer un podcast y que las vayan por ahí al menos escuchando, ¿no? Pero es una novela muy interesante. La otra novela, bueno, no es novela, sino que son dos cuentos, es este librito que lo tengo de hace muchos años en realidad, y es un librito de cuentos de José María Arguedas. En realidad son dos cuentos, Guarmacuyay y La agonía de Rasuñiti, ¿no? Entonces, eh, recomiendo mucho también leer a José María Arguedas porque es eh, es un escritor muy, muy, muy ligado al indigenismo, cuenta mucho las historias de, bueno, de la estética, de la temática andina, quechua sobre todo. Como verán, bueno, sus cuentos tienen muchas veces están titulados en quechua, por ejemplo, este Guarmacuyay o Amor de Niño, ¿no? En español. Y en realidad son relatos muy descarnados sobre la realidad andina, sobre lo que sienten las personas, sobre su forma de pensar, su forma de expresarse, sobre sus sufrimientos. Está muy interesante, así que los recomiendo. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo empieza la agonía de Rasuñiti, ¿no? Dice, estaba tendido en el suelo, sobre una cama de pellejos. Un cuero de vaca colgaba de uno de los maderos del techo. Por la única ventana que tenía la habitación, cerca del mojinete, entraba la luz grande del sol. Daba contra el cuero y su sombra caía a un lado de la cama del bailarín. Muy, muy interesante, así que lo recomiendo también. José María Arguedas, uno de los más grandes exponentes de la literatura peruana. Bueno, otro libro que está acá, uy, ¿ve? Se ha colado, se coló mi único libro que tengo de Crónicas de Yabaca, un libro que publiqué yo, pero bueno, este lo voy a tirar para allá. Después lo comento. Miren, otro libro que me ha gustado mucho y que trata un poco sobre la historia, sobre el marketing digital, es este libro que se llama Toque Fino, 15 años, que es la historia de una agencia de marketing, de una agencia que se atrevió a hacer marketing deportivo en el Perú. Es muy interesante porque te cuento un poco cómo es la evolución del marketing deportivo en el Perú, ¿no? El marketing deportivo obviamente es la gestión de comunicación de marcas deportivas o de talentos o futbolistas o atletas, ¿no? De cualquier deporte en el último, bueno, ahora en este siglo, ¿no? Por ejemplo, aquí cuentan un poco la historia de cómo se juntaron a hacer marketing deportivo para futbolistas muy importantes como Leao Butrón, ¿no? Y es la historia un poco de este
de este comunicador que se llama Eduardo Flores sobre la manera de hacer marketing y lo está contando de una manera muy interesante porque mezcla un poco la crónica con el marketing deportivo, con términos de marketing deportivo, administrativos. Está muy bueno, así que a la gente que le gusta el fútbol y sobre todo a la gente que le gusta el fútbol peruano, este libro le va a gustar. Me costó 40 soles, si no me equivoco, y creo que ya está en las librerías, así que, bueno, lo recomiendo. Otro, otro, otro de los libros que he leído en estas últimas semanas, en realidad, es este libro de Carlos Arrizabalaga, que se llama Los nombres de Piura, como están viendo aquí, ¿ve? Los nombres de Piura. Y en realidad es un libro que a mí me apasiona porque es muy interesante cómo Carlos Arrizabalaga ha, digamos, juntado bueno, sus escritos o sus artículos sobre las toponimias de los nombres de la región Piura, tipo, por ejemplo, Morropón, Tangarará, Chulucana, Sullana, Ayabaca, Piura, la mangachería, Catacaos o la palabra tondero, ¿no? Y cuenta, ¿no? Un poco trata de contar el posible origen o el origen de las palabras, de estas palabras o estos nombres que, digamos, se aglutinan en lo que actualmente es la región Piura. Está muy interesante, por ejemplo, a mí me gustó cómo nace el nombre de Sullana, ¿no? Que básicamente nace de la ficción, ¿no? De la imaginación del Inca Garcilaso de la Vega, así que es muy interesante. O, por ejemplo, el nombre de Ayabaca, ¿no? También cómo explica eh, cómo es la evolución de este nombre que da, bueno, que se da lugar en la provincia del mismo nombre, ¿no? De Ayabaca, en la Sierra Norte de Piura. O Catacaos, por ejemplo, también, ¿no? Morropón, Tangarará, ¿no? Que fue, digamos, el primer asentamiento, o uno de los primeros asentamientos donde llegaron los españoles en 1532. Y entonces está muy interesante y sobre todo la cantidad de fuentes históricas, lingüísticas que pone aquí y es muy interesante, ¿no? Yo, bueno, la verdad que conozco a Carlos Arrizabalaga. Yo creo que él en el libro, no he leído críticas aún de otras personas o digamos historiadores o lingüistas, pero yo lo que siento, lo que percibo es que aquí en este libro sí trata Carlos Arrizabalaga de juntar todas las fuentes posibles y digamos marcar un derrotero no neutral, ¿no? O sea que me parece interesante este libro. Estuvo en la Feria del Libro Ricardo Palma y bueno, lo adquirí ahí, está muy interesante. El mapa es un mapa de Martínez de Compañón, de un obispo que estuvo aquí en Trujillo en el siglo XVIII, a fines, y que está muy interesante. Me gusta la portada y bueno, lo recomiendo también. Otro de los libros que he leído y releído en realidad, y lo he tenido por ahí, es este libro, que está muy interesante, es este libro de notas periodísticas de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, como sabrán, o bueno, si no lo saben, les cuento, fue un periodista estadounidense que ganó el Nobel en el 52, si no me equivoco, y es conocido pues por haber escrito, entre tantas novelas o artículos o cuentos, El viejo y el mar, ¿no? Pero también tiene otros títulos muy interesantes como, no sé, yo leí The Sun Also Rises, que es una novela sobre la fiesta de los Sanfermines en España, que es buenísima, muy apasionante, es la que me gusta más. Eh, y tiene también cuentos, tiene relatos muy interesantes, por ejemplo, tiene un relato que se llama Los Asesinos, que lo recomiendo, está en internet también creo. Pero bueno, este libro en realidad se llama Ernest Hemingway, publicado en Toronto, como están viendo aquí, publicado en Toronto, y es una colección de artículos periodísticos cuando Hemingway trabajaba en el diario Toronto Star, ¿no? Y son artículos que se publicaron entre 1920 y 1924, así que para los amantes del periodismo o de Hemingway, este libro está muy bueno. Si no me equivoco, me costó 25 soles en Crisol, aquí en Lima, pero bueno, hace como 2 años y lo he vuelto a releer. Bueno, y otro de los libros que me apasionan también, que me han gustado en en este último mes en realidad, es este libro de Renato Cisneros que se llama El mundo que vimos arder. Y es un libro, pues, bueno, está contado como que en primera persona, ¿no? Sobre las vidas de un periodista, un taxista que van por ahí. Pero bueno, en realidad no les quiero spoiler, pero digamos, es una novela en la que
Renato Cisneros deja de contar quizás cosas muy autobiográficas o referenciadas en su biografía, y ahora ya se investiga y cuenta la historia de un peruano que participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Obviamente de manera ficcionada, esto no es periodismo, son cosas que, o sea, Renato Cisneros ha cogido material de la realidad, como el personaje, por ejemplo, para ficcionar o para inventar una historia, que es esta novela, ¿no? Eh, es muy interesante. Y, por ejemplo, les cuento este pequeño parrafito que pone atrás del libro. Dice: es aberrante el modo en que uno se acostumbra a coexistir con la degradación. La ves a diario, te parece normal, a veces incluso la justificas. La guerra hace que lo repugnante se vuelva adecuado. ¿Hay algo más inhumano en eso? Bueno, como les dije, es un libro que trata sobre la historia de un peruano en la Segunda Guerra Mundial, y está muy interesante. A mí me gusta porque habla sobre la Alemania nazi, sobre la intervención de Estados Unidos, y está muy bueno, así que lo recomiendo. Y, gente, con esto termino el video y espero que les haya gustado.